En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos juzgar y seguir rectamente según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que las almas de los sacerdotes difuntos, por intercesión de María Santísima, descansen en paz, así sea. Te damos gracias, Señor, por Luisa, a quien escogiste para darnos a conocer tu santísima voluntad, el don más grande que tu amor puede dar. Santísima Madre, tú que ayudaste a formar a Luisa para que conociera y viviera en el reino de tu querido Hijo, enséñanos y ayúdanos a que sigamos el ejemplo de Luisa, humilde, dócil y obediente. San José, sé el protector y guardián de nuestro corazón, para que en este año consagrado a ti, y en el cual queremos prepararnos para celebrar dignamente el 75 aniversario del nacimiento de Luisa al cielo, te pedimos que cuides celosamente nuestro corazón, para que nunca volvamos a hacer nuestra voluntad, y así jamás nos salgamos del reino de la divina voluntad. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar con nuestras meditaciones tomadas de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta en torno a la figura, a la persona de Luisa, la pequeña hija de la divina voluntad, para conocer mejor quién es esta alma escogida por Dios. El título de los párrafos que vamos a meditar hoy es: Luisa se resiste a la voluntad de Jesús, que quiere que sufra porque no tiene el consentimiento del confesor. Finalmente Jesús se impone, comunicándole el estado de sufrimiento, dándole al confesor como prueba de que esta es su voluntad, el anuncio de la guerra entre Italia y África. En la meditación anterior nos damos cuenta que el confesor le prohíbe a Luisa volver a caer
en ese estado de sufrimientos del cual no podía ella salir por sí mismo, sino que el sacerdote, su confesor, tenía que ir hasta su casa para hacerla volver en sí. Jesús anteriormente le había dicho que quería que se ofreciera víctima perenne. Luisa cree en ese momento que era por un cierto tiempo, no para siempre. El confesor lo mismo. Le dice Jesús a Luisa que le pida la obediencia al confesor. El confesor se la da. Y llegó este momento, no sabemos cuántos días, pero habrá pasado un poco más de 40 días. Y el confesor le da esta obediencia, no más, hasta ahí. En eso nos quedamos, y ahora dice Luisa, habiendo entonces aceptado de buena gana la obediencia, de ya no querer seguir en mi lecho, en este estado de víctima, cuando mi amado Jesús se hizo ver para comunicarme sus penas, empecé a ponerle resistencia, diciéndole, amado bien mío, no tomes a mal el que te ponga resistencia. ¿Qué quieres que haga? Es la obediencia quien me lo ha prohibido, por lo que no puedo seguir sometiéndome. Pero si tú quieres que yo haga tu voluntad, ilumina al confesor para que se disponga a concederme lo que quieres. De lo contrario, seguiré haciendo lo que él claramente quiere, oponiéndome con obstinada hostilidad a tu voluntad. Es más, creeré que no eres mi amable Jesús. Este pasaje verdaderamente es sublime. Es una de esas notas clarísimas de la santidad de Luisa, de la claridad que tenía en ese hacer la voluntad de Dios, en la obediencia. Recordemos cuando la Iglesia se pone a ver si una cierta persona en verdad vivió una vida santa, lo que mira para empezar y durante todo el recorrido es si hubo humildad y obediencia. Y esta es una de esas pruebas inequívocas. Es Jesús mismo que le dice, yo quiero, y Luisa le dice no, porque si el confesor, la Iglesia instituida por Jesús mismo, no quiere, pues yo tampoco quiero. Y Jesús le insiste de un modo, de otro, viene y quiere que ella ceda y ella no, dice que no. Y llega a decirle, si sigues insistiendo, voy a creer que tú no eres mi amable Jesús. Y miren cómo dice, oponiéndome con obstinada hostilidad a tu voluntad. ¿Cuánto debemos nosotros aprender de esto? ¿Cuánto? Esta obediencia, más adelante Luisa la llamaría la señora obediencia. Esta obediencia es el camino. Porque en primer lugar fue por la desobediencia que entró el pecado y con el pecado todos los males al mundo. Y por la obediencia de Jesucristo mismo,
que recuerden aquello que dice San Pablo, que es tremendísimo. Aprendió sufriendo a obedecer, hablando de Jesús. Por su obediencia es que todos hemos sido salvados y colmados de gracia sobre gracia. Así que Jesús quiere ver obediencia. Y cuando encuentra la obediencia, primero una disposición, un deseo sincero, serio, honesto, fuerte, de obedecer siempre, entonces va entrando la luz y la fuerza. La luz para entender muy bien lo que la obediencia pide, para hacer lo que la obediencia quiere y no lo que tú quieres, porque es que nosotros fácilmente queremos disfrazar la obediencia y terminamos diciendo, ay, es que yo creí. La interpretamos a nuestra manera y se trata de obedecer lo que Dios quiere como Dios quiere. Entonces va entrando la luz para entender muy bien lo que Dios quiere, para hacerlo como Dios quiere, y unida a esa luz viene una fuerza divina para llevar a cabo lo que Dios quiere, para poder cumplir, obedecer la voluntad de Dios. Sigue Luisa diciendo, pues bien, el Señor quiso ponerme la prueba más dura, porque me hizo pasar toda la noche oponiéndome a Él, pues estuvo yendo y viniendo para ver si me sorprendía de improviso. Pero no me moví por toda la noche, y cuando venía de inmediato le decía, amor mío, ten paciencia. Es necesaria la obediencia del confesor para que tú puedas comunicarme tus sufrimientos. Amor mío, ten paciencia. Es necesaria la obediencia del confesor para que tú puedas comunicarme tus sufrimientos. Así que no me obligues a que adhiera mi voluntad a la tuya. Podrás reducirme al aniquilamiento de mí misma, comunicarme tus penas, todos los dolores y sufrimientos que quieras, pero jamás con el consentimiento de mi voluntad, pues ésta no se doblegará a la tuya sin la obediencia. Y así duré hasta la mañana siguiente, sintiéndome perfectamente libre de todo sufrimiento, creyendo que el Señor me había dejado vencer la prueba. Pero no fue así, porque en un cierto momento, mientras me encontraba inmune de todo sufrimiento, mi amado Jesús me atrajo de tal manera a sí mismo, que perdiendo el sentido, ya no pude seguir poniéndole resistencia, porque me encontré tan unida estrechamente a Él, que por más que me hubiera opuesto, no habría sido posible apartarme de Él, siendo yo nada, por lo que hubiera sido vana cualquier lucha o resistencia en contra de quien es el solo fuerte de los fuertes y el omnipotente. Estando así abrazada a Jesús, me dio tanta vergüenza el haberle puesto tanta resistencia, que me sentía totalmente anonadada. Y por eso, llena de confusión, le dije, perdóname, esposo santo, si es que te he puesto tanta resistencia. No lo habría hecho si no fuera porque me lo impuso la obediencia. Y Jesús, lleno de bondad, me dijo, muy querida hija de mi amor, no tengas temor de haberme ofendido, pues no lo has hecho.
como tampoco me ofendo por parte del confesor, quien te ha dado esa obediencia. Escuchen bien. Anteriormente ya sucedió aquello del alimento. Jesús le dice, y por varias ocasiones, dile al confesor que te dé la obediencia de no comer. Y el confesor dice, sí, que sigas comiendo. Así sea un poco, para que no se vea aquí nada de extraordinario. Y Jesús no se irrita porque el confesor se opone en cierto modo a su voluntad. Y ahora también, no me ofendo por parte del confesor, quien te ha dado esa obediencia. Porque quien con delicadeza de conciencia ejercita su ministerio, ¿cuál es su voluntad? ¿Por qué el sacerdote obra de ese modo? Quien con delicadeza de conciencia ejercita su ministerio, debe servirse de toda clase de medios y pruebas para poder estar seguro de la responsabilidad moral que se le pide a los buenos e incluso a los malos. ¿Cuántas veces me ha sucedido a mí? Personas que dicen que tienen alguna situación sobrenatural con Jesús, con la Virgen. Y muchas veces vienen a mí como para pedir algún consejo o una dirección, y yo le digo, ¿sabes qué? Mira, come bien y duerme bien. Y se indignan y no vuelven. Yo les digo, muy probablemente, si eso era de Dios, a partir de ese momento, qué miedo. Porque faltó humildad y obediencia. Y porque si leyeran un poquito las orientaciones de los santos, verían que lo primero que se le dice a una persona que tiene situaciones por el estilo, es eso, decirle come bien y duerme bien. Y si la persona obedece, entonces ya se puede continuar orientando a la tal persona. Y claro, entonces van a donde Jesús, mira, ese sacerdote no cree en nada, ¿no? Voy a rezar y a reparar por él, porque mira, ¿cómo se atreve a decirme a mí que yo coma y duerma? Yo no sé qué más piensan. Y ahí entonces ya empiezan con un juego que quién sabe la mano del demonio, porque el demonio se disfraza, Y hay tantos y tantos casos así. Sigue aquí Jesús diciéndole a Luisa, acércate a mí, hoy es el día 1 del año, acércate que quiero desearte un feliz año nuevo con un abrazo. Y ese era verdaderamente el día 1 del año. Así que se acercó tanto a mí que me atrajo totalmente así, y juntando sus labios a los míos derramó en mí un líquido dulcísimo, más que la leche, y besándome una y otra vez afectuosamente, sacó de su corazón un anillo diciéndome, admira bien y contempla este anillo que he preparado para ti, para cuando me despose contigo, porque me desposaré en mi fe. Por ahora te impongo que continúes viviendo en el estado de víctima, y quiero que le digas al confesor que es mi voluntad que tú sigas viviendo en este estado de sufrimientos, y como señal evidente de que soy yo quien te hablo, debes saber que la guerra interrumpida entre Italia y África continuará todavía, hasta que Él no te dé la obediencia de mantenerte en el estado de víctima, que si te hace continuar en dicho estado,
no solamente haré que no continúe, sino que cuanto antes ambos se pongan en paz. Fíjense qué señal tan fuerte para el sacerdote, pero lo pone como en sus manos. Mira, si tú le sigues dando la obediencia y permitas que siga Luisa viviendo este estado de víctima, se para la guerra, y si no, no. Qué potencia ya desde aquel tiempo, qué potencia la de esta víctima, de una sola alma que pudiese continuar o no una guerra. Después de que Jesús me habló de este modo, desapareció de mi vista, dejándome como revestida de una vestidura de sufrimientos, los cuales penetraban en mí hasta la médula de los huesos, tanto que ya no pude salir de ese estado casi mortal sin la intervención del confesor, por lo que la familia, viéndome en ese estado, mandó llamarlo para que viniera, mientras que yo, sufriendo de este modo, pensaba en lo que el confesor iba a decir cuando me encontrara en este estado de mayores sufrimientos, contra la prohibición que me había impuesto. Pero ¿qué podía yo hacer? Cierto que no estaba en mi poder el volver en mí, pues aquel licor lechoso que Jesús había derramado en mí me procuraba tal amor hacia él que me sentía languidecer de amor y de dolor al mismo tiempo. Y además sentía yo tanta saciedad y dulzura que después de que el confesor me hizo volver en mí, me obligó a tomar un poco de alimento que me dio mi familia, el cual no podía absolutamente hacer que descendiera al estómago, por lo que fue necesario la imposición de la santa obediencia para hacer que me lo pasara. Pero inmediatamente después me vi obligada a devolver, mezclado todo con el dulcísimo licor que Jesús había derramado en mí. En ese momento escuché en mi interior a Jesús, que casi bromeando me decía, ¿que no fue suficiente lo que derramé en ti? ¿No quedaste satisfecha? Y yo, toda sonrojada y llena de vergüenza, le dije, ¿qué quieres de mí, oh mi buen Jesús? Ha sido la obediencia que me ha obligado a comer, y esto ha hecho que yo devolviera también lo tuyo, que era dulce y delicioso. Esto le pasaba a Luisa con frecuencia. Recuerden que yo les comentaba de una señora que yo conocí personalmente en Corato, que me dijo que ella en una ocasión comió unas uvas que vio ella como Luisa devolvía, y que nunca en su vida ella había probado nada tan delicioso. Nadie puede uno ni siquiera imaginarnos comerse lo que otra persona devuelve, pero sucede un ambiente como sobrenatural cuando pasa eso, que esta persona, lejos de venirle también como un deseo de vomitar, que es lo que sucede, ella deseaba comer aquello. Pero ven cómo la obediencia se impone una y otra vez. Luisa es una laica, no es una religiosa, es una laica y obedece. Después de esto, el confesor, sin preguntarme nada de lo ocurrido, se despidió de mí diciendo, vendré cuando tenga un poco de tiempo. Y yo, que no solamente estaba indiferente, sino que muy reacia a que el confesor se entremetiera en las cosas que pasaban entre mi Dios y yo, de inmediato le di gracias a mi siempre amable Jesús, que había permitido que no me preguntara nada, sin saber lo que me estaba preparando para el día siguiente,
cuando regresando el confesor con ceño fruncido, fuera de lo acostumbrado, y sin primero preguntarme nada, comenzó de inmediato a regañarme y a llamarme alma desobediente, añadiendo: lo que a ti te sucede cuando caes en ese desfallecimiento mortal debe considerarse como en realidad lo es, una pura enfermedad, y no un fenómeno sobrenatural. Si fuera cosa de Dios, Él no habría hecho que se faltara a la obediencia, ya que para Él es tan importante esta bella virtud, que no quiere que se haga nada sin la obediencia. Y ahora, en vez del confesor, llamarás a los médicos, los cuales, por medio de su ciencia, se ocuparán en liberarte de ese estado nervioso. Cuando dio por terminado su regaño, yo me puse a decirle todo lo que había pasado y lo que el Señor me había dicho que le dijera. Lo que el sacerdote aquí hizo habla también de quién era este sacerdote. Un sacerdote bien instruido en las cosas espirituales. Tristemente, hoy por hoy, de eso nada se sabe, casi nadie. Por lo cual hay que orar. Y que es una razón también por la cual seguramente Dios no manda nuevas almas víctimas por el estilo de Luisa, porque no hay quien pueda dirigirlas. Y también porque el mundo no las merece ya. Son estas almas víctimas como Luisa las que han detenido la justicia divina de acabar con todo. Pero llegará el momento en que Dios diga: ya, es hora. Ha llegado la hora. Oremos, hermanos, que nos agarre preparados. Al oír esto, el confesor, cuando Luisa le comenta todo lo que Jesús le había dicho, el confesor cambió de opinión y me aseguró que no podía ponerse en duda lo que le había dicho de la guerra interrumpida entre Italia y África, que era totalmente cierto, por lo que añadió: en cuanto a la paz que me dices que debe venir, si como dices te ofreces como víctima, ¿será dentro de poco? Si es de Dios no puedo ponerlo en duda, pero si no es así, veremos. Diciendo esto me concedió la obediencia de someterme a la voluntad manifestada por mi buen Jesús, repitiéndome: veremos ahora si no sigue adelante esta guerra y si de inmediato vuelve la paz entre ellos. Después de 4 meses, el confesor supo por los periódicos noticias precisas acerca de dicha paz, como Jesús me había anunciado, y cuando vino me dijo: sin daño alguno de ambas partes, se ha terminado la guerra entre África e Italia, pacificándose entre ellos totalmente. Por este hecho, anunciado con anterioridad y cumplido, el confesor quedó convencido de la intervención de lo alto y me dejó en mi paz, la cual no se puede tener cuando se pone resistencia a la voluntad de Dios. Bueno, fue así que entonces el confesor, la iglesia, a través del confesor, decide que el estado de víctima de Luisa puede continuar. Jesús le dice a Luisa: pide permiso, pide la obediencia de poder ofrecerte víctima perenne.
El confesor le da el permiso, le da la obediencia. Además, porque el confesor tenía que ir diariamente a casa de Luisa. Y en aquel tiempo nada de motocicletas ni nada de eso, todo era caminando. Al tiempo, probablemente 40 días, 2 meses, no se sabe exactamente, el confesor decide que no más. Hasta ahí llegó todo. Luisa se resiste entonces a la voluntad de Jesús, que quiere que continúe en ese estado de víctima, y se resiste hasta que Jesús, el omnipotente, la obliga a caer en ese estado y le dice: dile al confesor que es mi voluntad que continúes en ese estado, que te debe dar la obediencia, y si te da la obediencia, esta guerra se acaba. Y ahí está la señal. Y le dice el confesor: ok, vamos a ver. No es que al día siguiente, por arte de magia, no. 4 meses después, 4 meses, 120 días después, se entera el confesor y se da cuenta que, justo como Jesús dijo, no solo se para la guerra, sino que entran en un acuerdo de paz. Esto es un momento histórico en la vida de Luisa, y yo digo que de la humanidad, porque es el momento en que Luisa ya definitivamente permanece como víctima. Diariamente Jesús le participa las penas de su pasión en diferente grado. Diariamente el sacerdote iría a visitarla. Y todo esto bajo el conocimiento del obispo. Solo eso, que estuviera sucediendo así, era ya un tremendo milagro. Porque recuerden, hubo una guerra de los sacerdotes que no querían que Luisa cayera en ese estado, que la tiraban de loca, de enferma, de que quería llamar la atención y 1000 otras cosas. Y entre todos, uno salía ahí a ayudar a Luisa. Y a veces iba uno u otro a sacarla de ese estado, pero se iban enojados, rechazando aquella situación. Así fue la vida de Luisa. Muchos la veían como loca, como enferma, etc. Pero hubo algunos que vieron la mano de Dios. Eso es también la historia de todos. Cuando vino Jesús, nadie quiso ni reconocerlo. Pero hubo algunos que sí, los pastores, los reyes magos. Se enteraron, todo Jerusalén. Ni uno movió ni un solo dedo. Y cuando ya inicia su vida pública, ¿cuántos signos? Unos milagros, pero que por Dios, tremendísimos, desde muertos que resucitan, multiplicación de los panes, la tempestad en aquel mar que se detiene como si fuera nada. Igual no terminaban de creer, pero algunos sí. No será diferente hoy como no lo ha sido en la historia de la Iglesia. Los santos siempre han sido perseguidos. Hay los santos reconocidos y hay muchas almas que viven en la humildad, escondidas,
viviendo su vida cristiana seriamente, no buscando sobresalir, escondidas como Luisa, escondida totalmente. En el cielo conoceremos a muchos de ellos, pero nosotros estamos llamados a vivir esta vida divina, esta santísima voluntad de Dios que ha puesto en nuestras manos y que nos está concediendo la gracia enorme de irla conociendo, de irla entendiendo y de cada día más y más querer firmemente hacer y vivir la santa voluntad de Dios. Pidamos esta gracia a nuestra Madre Santísima, a San José y a Luisa, la pequeña hija de la divina voluntad. Oh augusta y santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, te alabamos y te damos gracias por el don de la santidad de tu sierva fiel Luisa Picarreta. Ella vivió, oh Padre, en tu divina voluntad, conformándose bajo la acción del Espíritu Santo a tu Hijo obediente hasta la muerte de cruz, víctima y hostia agradable a ti, contribuyendo a la obra de la redención del género humano. Sus virtudes de obediencia y humildad, de sumo amor a Cristo y a la Iglesia, nos inducen a pedirte el don de su glorificación sobre la tierra, para que resplandezca sobre todos tu gloria y tu reino de verdad, de justicia y de amor se difunda hasta los confines de la tierra con el carisma particular del fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Nos encomendamos a sus méritos para obtener de ti, Santísima Trinidad, la gracia particular que te pedimos, con la intención de cumplir tu divina voluntad. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Reina de los santos, ruega por nosotros. Testamento espiritual de Luisa. Ahora muero más contenta, porque la divina voluntad me ha consolado en abundancia. Veo ahora un largo, bello y amplio camino, iluminado de infinitos y resplandecientes soles. Oh sí, los conozco, son los soles de mis actos hechos en la divina voluntad. Es el camino que ahora debo recorrer, es el camino que la divina voluntad ha preparado para mí. Es el camino de mi triunfo, es el camino de mi gloria, para unirme a la inmensa felicidad de la divina voluntad. Es el camino que reservaré para ustedes y para todas aquellas almas que quieran vivir en la divina voluntad. Amén. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Aníbal, ruega por nosotros. San Pío, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea,
que las almas de los sacerdotes difuntos por intercesión de María Santísima descansen en paz, así sea. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre.